Muchas gracias a Mauta, Carlos, Aníbal, Candía, Muriel, por aceptar esta invitación y por la nobleza, ¿verdad?, que ha tenido con la Semana Latinoamericana de generar para todos y para todas una bendición, ¿verdad?, para el desarrollo de la misma actividad cultural y académica. Hoy tenemos a Carlos Aníbal Candía Muriel, nacido el 5 de julio de 1948 en Cusco, Perú. Él realizó estudios en filosofía y psicología en la Universidad San Antonio Abad del Cusco de 1968 al 72. Además, él es poeta, novelista y cuentista, con 4 obras publicadas. Es investigador principal del Centro de Estudios Cusqueños, AINI. También es autor e ilustrador de la revista Cuadernos Andinos, número 01 al 18. Promotor y celebrante de la ceremonia masiva y popular de ofrenda a la Santa Tierra Pachamama del 1 de agosto desde el año 1999 hasta el año 2019. También es impulsor de la ordenanza municipal del año 2012 que declara el 1 de agosto de todos los años Día de la Santa Madre Tierra Pachamama. Patrocinó para que el gobierno regional de Cusco promulgue en el año 2015, el mes de agosto, Día de la Santa Tierra Pachamama, y el 1 del mes, día principal de celebración. Autor de numerosos artículos y estudios históricos sobre la cultura inca, publicados en revistas, diarios y libros a nivel local y nacional. Con estas palabras es de verdad un orgullo, ¿verdad?, tener a Carlos Aníbal Candía Muriel desde Cusco, Perú. Y bueno, Carlos, para darte la palabra, primero quisiera conocer un poco de vos, de tu persona, y para empezar me gustaría una breve semblanza, ¿verdad? ¿Quién es Carlos Candía Muriel? Bueno, muchas gracias en primer lugar a la Universidad Nacional de Costa Rica, a los gestores de esta importantísima reunión sobre cosmogonías andinas. Yo soy un investigador autodidacta en arqueología y en antropología y en sociología. Soy un buscador de las fuentes orales, del concurso constante con los nativos andinos, y soy a la vez buscador infatigable de la verdadera historia de los incas, de nuestro pueblo andino, de nuestro pueblo latinoamericano. Mi afán está básicamente dirigido a dar vida a la verdadera historia de nuestro continente, de nuestros pueblos que fueron agraviados hace 500 años. Muchas gracias, Carlos, por esta breve semblanza y agradecerte por la introducción sobre este tema, cosmogonías andinas, aportes y aprendizajes desde el Cusco para Viayana. Quisiéramos también conocer cuáles han sido tus principales aportes en todos los procesos de gestión de cultura que has participado. Bueno, aparte, yo considero como mi mayor y valioso aporte los 18 números de la revista Cuadernos Andinos, 18 números que recorren la historia de los incas en todos sus aspectos, en el aspecto religioso, en el aspecto filosófico, en todos los campos, porque la originalidad del pensamiento andino es algo único en los anales de la historia. Pocos pueblos como el quechua han forjado una altísima cultura en base a una realidad sustentada en bases espirituales y mitológicas. La ciencia inca en hidráulica, agricultura, genética, arquitectura, estaba enraizada con la fe y la tradición del pueblo. Nosotros en Cuadernos Andinos hemos desarrollado la cosmovisión, la medicina, porque cuando los españoles llegan al continente andino, encuentran una cultura muy diferente a la suya, sin la tecnología y la doctrina de la que hacían gala, pero con una ciencia y un saber muy originales que ellos no comprendieron. Durante la etapa de confrontación de ideologías
Los españoles arriban a la conclusión que la cultura nativa era muy superior a la suya en la mayoría de los casos y deciden en un acto demencial destruir la civilización inca. Y con el pretexto de evangelizar, inician una extirpación de fe, de conocimientos, de arte, de tradición, de técnicas, de oficios, de alegría, de fiestas, en fin, pretenden cambiar a ladinos a todos los tahuantinsuyanos. Para ello, destruyen las instituciones, las familias, los templos, las ciudades, los caminos, el idioma y principalmente, y por sobre todo, los archivos, códices, escrituras, tradiciones, pinturas y dibujos donde almacenaban todo el saber heredado desde hace milenios. Gracias por esa respuesta, Carlos. También quería conocer, básicamente, desde tu experiencia, qué significa en realidad ser un amauta. Si nos puedes dar una explicación, cuál es su significado, cuál es su importancia, cuál es el papel que juega, ¿verdad? Esos roles culturales en torno a la cultura inca, ¿verdad? La cultura quechua. ¿Cómo asume esa responsabilidad histórica en su persona? Asumo con mucha responsabilidad, con mucha obligación, a ser fiel a la memoria de nuestros antepasados, a ser un crítico sagaz, terminante de todo el entorno falso y mentiroso que se ha creado sobre la cosmovisión andina, porque la cosmovisión andina está expresada continuamente en los ritos y los mitos, consustanciales a la vida cotidiana de los pueblos de nuestro continente, diariamente creados y recreados como un modo de vivir el mundo que nos rodea. Esa idea de la cosmovisión es lo que me mueve a mí a participar activamente en el proceso de investigación de la cultura inca, de sus procesos de sociabilización, el valor que tenía la honestidad, el valor y la igualdad que existía con las mujeres, el trabajo no forzado, una sociedad encaminada a un socialismo distributivo. Eso me compromete y hace que ser un amauta sea un eterno perseguidor de la verdad, sin pretender ser un maestro, solamente un comunicador, participar en el conocimiento de la cosmovisión andina, reclama el cultivo intenso de los demás atributos humanos. Solo de esta forma se puede vivir a plenitud un mundo viviente. Este mundo viviente de los andinos administra su propia fuerza cósmica vital. Por su condición de viviente, no puede escapar a la enfermedad y a la convalecencia, e inclusive a la muerte. La fuerza cósmica vital es una corriente de vida que abarca todo el universo y es compartida por los hombres, animales, plantas, cerros, ríos, nubes, piedras, el viento. Esta fuerza vital llamada Kama hermana a todos los que existen como hijos de la Madre cósmica y única. Esa es la labor de un amauta. Esa es la labor que me he conferido y a la que dedico mi tiempo y mi instancia. Quisiéramos saber también, conocer de ti, qué representa desde ese papel, ¿verdad?, que vos asumes como amauta, tener en tu lugar de aprendizaje, ¿verdad?, tu contexto, qué representa el Cusco como su lugar de origen, como su lugar centro de energía, como centro de aprendizaje, no solamente para ustedes, ¿verdad?, como lugar cultural, como centro, sino para el resto también de América Latina. El Cusco, que es la palabra quechua con la que se nombra a esta ciudad y que significa amontonamiento de piedras,
y a la vez significa centro, es una ciudad que fue fundada por Ayar Manco Cápac, uno de los 4 hermanos Ayar que vienen de la zona de Pacarestambo, al sur del Cusco, y llegan a una cumbre del Cerro Guanacauri, cumpliendo una premonición que desde hacía mucho tiempo en el Cusco, en el valle del Cusco, que se llamaba Ajamama, se iba diciendo que en un solsticio iba a surgir en la cumbre de ese cerro el hijo del sol, brillando como su padre, y así ocurrió. Todos los pueblos pre-incas, antasayas, sahuaciras, que vivían en la ciudad del Cusco, se quedan absortos mirando cómo esa premonición, cómo ese oráculo se había cumplido, y todos empiezan a adorar al Inca como hijo del sol. Se inicia el culto solar, que es un culto universal. Se funde el Coricancha, se construyen las primeras obras, y los incas llegan sin ninguna resistencia, porque traen medicina, porque traen conocimiento, porque traen arquitectura, irrigación de tierra, porque traen nuevas semillas para la gente que vivía en ese momento en el valle de Ajamama. Esto es aproximadamente en el año 840 de nuestra era. Los incas históricos, desde Ayar Manco Cápac y Mama Ocllo, su esposa y hermana, gobiernan el Cusco durante más de 700 años. De un pequeño poblado que era entre los ríos Tuyumayo y Zapi, surge lentamente el desarrollo del Cusco, que abarca primero Puno, Apurímac, se extiende a los 4 suyos, hasta convertir finalmente este centro, la capital del Tahuantinsuyo, ciudad sagrada, a la que solamente se podía entrar descalzo, y después de haber recibido en las innumerables fuentes de agua que rodeaban la ciudad por todos sus caminos, un baño para entrar a la ciudad limpios de cuerpo y de mente, porque también tenían que pasar por las manos y el corazón del Yachaj Uchuri, que era un sacerdote que hacía las veces de confesor cuando la gente venía al Cusco y la gente decía: he hecho tal cosa, he hecho tal otra, que no está bien, quiero perdonarme, y era perdonado. Así podía acercarse al Cusco, a sus ceremonias, y poder acercarse también al Templo del Sol. El Cusco es para mucha gente que viene un faro de luz, es como una revelación, es como encontrar un lugar perdido, es como volver en el tiempo, es como atravesar toda la historia y volver a caminar por calles que aún conservan el recuerdo de los incas, de su pensamiento y de su laboriosidad. Quisiéramos ahora conocer un poco sobre esas fuentes, ¿verdad? Ancestrales y esos saberes que has adquirido. Y quisiéramos comenzar como cómo comprendes, ¿verdad? Desde tu propia experiencia y el aprendizaje, ¿verdad? Como uno más, cómo se comprende al andino a sí mismo, ¿verdad? Desde su creencia, ¿verdad? Desde su identidad, y cómo también el andino ve al que es de afuera ese tipo de relaciones y ese tipo de conformación, ¿verdad? Que se va dando a través de la vida, lo identitario. La comprensión del andino sería bueno dividirlo en 2 etapas, en 2 periodos. Uno, el primer periodo, el larguísimo periodo que comprende desde el 23 de septiembre
de 1532, cuando los españoles llegan a Cajamarca, y un año después llegan al Cusco el 23 de septiembre de 1533. Todo ese tiempo, hasta el año de 1936, durante todo ese tiempo anterior, el andino no existía, era un cero a la izquierda, solamente servía como peón, como mano de obra, solamente servía para cargar las andas de los santos y servir en las minas. No tenía identidad, le fue quitado su nombre, su apellido, su historia, toda esa época de oscurantismo. El andino fue otro, sumiso, relegado, olvidado, abusado, inexistente para la sociedad, inexistente en la conquista, inexistente en el virreinato, inexistente en la época de la independencia e inexistente en la república. Siempre fue un hombre de segunda categoría, sino de tercera, como alguna vez algún presidente en el Perú lo dijo. Pero en 1536 surge una corriente que aglutina a todos los pensadores anteriores que estaban reivindicando a ese pueblo sumido y sumiso. Tenemos ahí la figura egregia de Clorinda Mato de Turner, lo escribe Ave sin nido, una denuncia feroz contra el gamonalismo y contra los curas que abusaban física, espiritual, emocional y sexualmente de los habitantes olvidados de este pueblo. Aparece El Padre Orán, una novela extraordinaria que habla sobre las categorías sacerdotales y sobre el abuso que ellos ejercían, de cómo es que cada convento tenía 4, 5, 6 haciendas, y en cada hacienda 1000 o 500 hombres, todos al servicio del Taitacura, todos al servicio de la eclesía. Pero en 1536 surge un movimiento a raíz de un libro escrito por Uriel García que se llama El Nuevo Indio. El Perú abrió los ojos. Aparecieron después otros escritores cusqueños y nacionales que empezaron a hablar con verdad sobre toda la mentira que había sido escrita y se estaba ocultando a la sociedad de lo que sucedía en el campo. Ahí está José María Algueda con sus grandes denuncias, Jorge Icaza, el ecuatoriano de Huasipungo. Tenemos un movimiento que empieza a desvirtuar todo lo que se había escrito sobre los andinos, que empieza a cuestionar al mismo Inca Garcilaso y a todos los cronistas. ¿Cuándo fue que los incas cometían sacrificios humanos? Falso, de toda falsedad. Achaques, culpas que nos endilgaron los españoles, organizados por el rey de España y por el Papa Romano para hablar mal de lo andino. Pero ahí es cuando surge, y hasta ahora, recién, el hombre andino está viendo cuán perjudicada fue su historia, su futuro, y ahora recién están entrando a una valoración de su tiempo y de su espacio. Están abriendo los ojos a la civilización escondida por siglos de silenciamiento, tergiversación y conquista. El hombre andino se integra a la naturaleza como un todo y como un uno. El hombre andino hoy es un hombre renacentista. Lo viejo está volviendo a ser nuevo. Lo olvidado es recordado.
y las enseñanzas de los incas recién están siendo hoy reaprendidas. Si puedes referirte a la relación entre lo físico natural y lo sagrado espiritual en la comprensión del ser andino. Lo sagrado espiritual dentro de la comprensión del ser andino es una materia que también se está reconstruyendo. No nos olvidemos que lo primero que se hizo con las culturas nativas en América fue destruir sus orígenes. Nosotros ignoramos muchas cosas de nuestros orígenes. ¿Cómo se entiende la espiritualidad en lo andino? Se entiende como un vuelco, como un reconocimiento, como una revalorización de la naturaleza. Creo que el pueblo inca fue el primer pueblo ecológico del mundo. Había una unión profunda de respeto sin par entre la naturaleza y el hombre, porque había una conexión espiritual entre una llama y un ser humano, entre una mazorca de maíz o una papa. Eran iguales, nadie tenía más valor que un río, que un árbol. La espiritualidad estaba absolutamente conectada con la naturaleza que se extendía a los seres humanos, a los seres vivos. Entonces había una espiritualidad social, un respeto absoluto a la otra persona, un conocimiento arcano los unía en ese profundo respeto que los incas tenían por los otros, un respeto que iba desde la honradez, porque los incas no dejaban sus casas cerradas, ni siquiera los palacios, estaban expuestos los cántaros de oro, las ropas celosas de los incas, no solo en el Poquencancha, que era el museo inca de 3 pisos, donde estaban guardados todos sus conocimientos, su ciencia y sus saberes. Había una relación profunda, espiritual, con los antepasados, que no estaban muertos, solo estaban esperando el día del retorno. Con respecto, también quisiéramos conocer respecto a las fuentes, cómo ha sido el proceso de recuperación de la memoria y el proceso de la recuperación de la filosofía andina. Si puedes referirte a eso. Sí, la recuperación de la memoria, un tema trascendental, porque nos habla de una memoria perdida, porque los siglos de oscurantismo habían conseguido medianamente o en gran medida, diríamos, su propósito extirpador de filosofía, extirpador de psicología, extirpador de todas las conductas que hacen la vida llevadera en una sociedad armónica. Se incitó a la mentira, se incitó al engaño, se les invitó a una vida licenciosa de bebida y de vulgaridad. Los españoles no trajeron ningún ejemplo. Todo lo mal heredado se quedó hasta hace poco en la mente de los hombres. Entonces, había que buscar una fuente real porque no se podía encontrar una fuente real en las crónicas. No se podía encontrar una fuente real en los estudios de los sociólogos, arqueólogos y antropólogos extranjeros que venían básicamente premunidos con el conocimiento que recibían de los propios cronistas. Así, los ceptres y las huacas, el camino maravilloso espiritual que los incas tenían para dirigirse a Coricancha, a expresar su fervor, fue olvidado. Y para recurrir a las fuentes había que recurrir a los ancianos, había que irse a las sierras más lejanas y conversar con seres
que todavía que no habían sido muy tocados, o algunos intocados por esta conducta española. Yo he conocido en algunas comunidades nativas muy alejadas en la sierra a personas que jamás en su vida habían bajado al pueblo. El pueblo estaba a sus pies, se veía la carretera y los carros, pero ellos nunca conocían a una pareja de maestros, hombre y mujer, ancianos ya, que jamás habían bajado a la ciudad, y era heredad de sus abuelos inclusive, que ellos tampoco habían bajado a la ciudad, no sabían hablar castellano, no sabían escribir. Entonces a ellos, en el idioma nativo, había que recurrir y preguntarles desde su comida hasta sus oraciones, de la historia de sus abuelos, de la historia de su ayllu, qué recordaban, qué pensamientos tenían, cómo actuaban frente a un hecho social que afecte a la comunidad. Esa era la fuente básica de la enseñanza, la memoria. Y luego, otra fuente importante es el consumo ceremonial de la ayahuasca. El ayahuasca con una preparación especial, con unas ceremonias que comprenden casi 20 días de preparación para recibir la madrecita. Uno puede hacer vuelos internos y recuperar memorias del pasado. Esa es la función sacra, mágica de la ayahuasca, la soga de los muertos, porque por esa soga se sube a hablar con los abuelos y hablar con los bisabuelos y se ve con ojos de águila cómo era el tiempo pasado. Así se escudriña el pasado. Esas son las fuentes. Y ahora, claro, nuevos investigadores, nuevas jornadas de sociólogos, nuevas jornadas de antropólogos, de arqueólogos jóvenes que han rechazado totalmente los escritos españoles para recrear una nueva historia. Esos son ahora las fuentes en las cuales valederamente se puede confiar. También si pudieras ampliar un poco sobre respecto a esa práctica cultural en torno al quehacer de los tejidos, ¿verdad? El lenguaje escondido que manejan y es el hecho de la yupana también. La yupana es un instrumento que está descrito en el libro de Humán Poma de Ayala. Es un rectángulo que contiene 18 espacios en los cuales se puede ubicar piedras o semillas para hacer las multiplicaciones, las sumas y las divisiones. Es un instrumento que actualmente se está divulgando en todo el Perú por unos investigadores cusqueños que viven en Lima y que están haciendo de la yupana inca un instrumento de precisión, de absoluta precisión en los cálculos matemáticos, en los cálculos infinitesimales, porque esta yupana original de 18 espacios se puede incluir a 36, a 72, a 144 espacios para hacer multiplicaciones y cálculos matemáticos de millonésimas. Entonces, tenemos un instrumento que debería de ser rescatado en las universidades, ya no seguir la matemática cartesiana que nos han enseñado en colegio, sino esta matemática práctica, que no necesita un cuaderno para obtener un resultado, que no necesita anotar, solamente hay que contar las cifras, las cifras por el espacio que ocupan las semillas o las piedritas
y entonces uno puede encontrar desde el número 14 al número 144.000, a los 2.350.000. Ese es Tayupana, un instrumento perdido. Y sobre la escritura inca, nosotros tenemos innumerables registros de su existencia. Los pobladores del antiguo Perú fabricaron piezas de tela que de toscos tejidos, con el correr de los tiempos, se convirtieron en finos y delicados. En estos textiles están dibujados los tocapus, que hablan claramente de un lenguaje. Gary Silverman, una norteamericana estudiosa, ella está decodificando los primeros tocapus. Ya tenemos conocimiento por mi propia investigación que tocapu significa guerrero, que tocapu significaba noble. Tocapu son esos cuadraditos pequeños de 4 centímetros por lado que nos hablan frases completas. Hay una lectura de tocapus que dice: Manco Cápac, Inca, hijo del sol, valiente, fundador del Josco. Hay tocapus de fusión con ideogramas y hay tocapus con criptogramas. Hay una escritura. Los quipus fueron una escritura. La textilería actualmente sirve en el campo para hacer registros minuciosos del trabajo que se realiza en el campo. Hay investigadores como Ricardo Valderrama y Carmen Escalante que han hecho trabajos interesantísimos sobre la escritura que existe actualmente en los textiles andinos y cómo es que ahora mismo, en estos momentos, en los textiles que se están construyendo, fabricando, hilando, hay mensajes, hay enseñanzas, hay referencias geográficas, referencias históricas, referencias familiares. La escritura en la textilería está demostrando que los incas tuvieron muchos más registros o formas de registro que los propios españoles, que solamente tenían su escritura ideográfica. En cambio, nosotros teníamos sin número de registros, teníamos registros en cueros de llama y de vicuña que estaban apergaminados y en ellos se guardaban los registros de genética de plantas. No hay que olvidar que nosotros en el Cusco tenemos más de 3 centenares de tipos de papa, una cantidad igual de variedades de maíz. Todos esos registros estaban escritos en los parachos, en estos pergaminos que se exhibían en el Poquencancha, un museo que quedaba en la zona de Puquín actualmente, de 3 pisos. En ese lugar estaban guardados todos los conocimientos andinos. Y ese museo fue el primer objetivo que los españoles tuvieron que destrozar, quemar y desaparecer todo lo que había, porque ya ellos tenían conocimiento de que los incas eran un pueblo culto, civilizado, y que tenían grandes conocimientos en arquitectura, que tenían grandes conocimientos en hidráulica. Todo eso fue destrozado por envidia, por miedo a una cultura que era superior a la que nos conquistó. La siguiente pregunta también tiene que ver con conocer desde nosotros esos significados, ¿verdad? Que hacia la distancia no estamos como muy familiarizados. Por ejemplo, el ayu, que el malcu, los apus y el camac. El ayllu es la célula más pequeña en la que la sociedad se plasma. El ayllu viene a ser una familia extendida, donde todos están entrelazados
por lazos de sangre, por lazos de heredad y también por lazos espirituales. El Ayllu viene a convertirse en el centro focal del movimiento social de la familia. Lo que ellos más cuidan es su identidad, a ese Ayllu, del que los antiguos incas provenían como de una pajarina, porque dentro de la cosmogonía andina explican que Illa Texe Pachacamac, supremo resplandor fundamental, creador, había hecho a los hombres de piedra, jihuayo, macho y hembra, y los había colocado a todas esas parejitas en las cumbres de los cerros, en los puquiales, debajo de las raíces de las plantas, en las cuevas de los lagartos, en las cuevas de las aves, en las cuevas del puma. Y esas eran las pacarinas, lugares de origen, lugares de nacimiento. Y eso es lo que preservan los andinos como su centro neurálgico social, el Ayllu, el Malcu, o Malki, o Soca, también llamado. Son los seres que nos han antecedido en esta vida, nuestros abuelos, nuestros padres, los padres de nuestros abuelos, los abuelos de nuestros padres, todos ellos son Malkis, seres por los cuales se guarda absoluto respeto y veneración. Se les sigue queriendo, respetando y obedeciendo lo que ellos decían en vida. Se sigue cumpliendo sus órdenes, se sigue festejando sus cantos, los apus, los apus. Apu es sagrado, como son las montañas, porque en las montañas viven espíritus de personas que han sido probas de gran ayuda para su comunidad, sanadores, médicos, artesanos notables, constructores. Esos espíritus viven en los apus, en los cerros, y a esos apus se les dirige el respeto, admiración, recuerdo y ceremonias, porque son espíritus vivos que ennoblecen la vida. Y el Kamaj es el espíritu, el Kamaj es la conciencia, el Kamaj es la fuerza espiritual que cada uno de nosotros lleva y cultiva. El Kamaj, Kamakten, es la fuerza motivadora que nos hace vencer todos los obstáculos, que nos hace llegar a la espiritualidad, que nos hace dejar de vernos como a seres solo humanos de cuerpo y alma. El Kamaj nos enseña el espíritu, la conciencia de la que estamos premunidos. También, bueno, ya esto queda a tu discreción, ¿verdad? Si la pregunta 10 tiene que ver con si conoces alguna experiencia, historia o memoria que quisiera destacar con respecto a ese orden, ¿verdad? Sobre los cahuides, los eques o alguna otra historia, ¿verdad? Los héroes o el escudo, lo que quieras referirte. Si es muy larga, la podemos dejar para el final esa pregunta. Me gustaría poder hablar del Pokencancha, el Museo de los Incas. Luego que Manco Cápac recibió el conocimiento en Sacsayhuama o Sacsayhuamán, se dirigió al Cusco, tránsito de una súbita revelación. Ordenó la edificación de un gran palacio para guardar en él los cántaros que recibió en Sacsayhuama, con los quipus que atan todo el conocimiento en artes y ciencias, los cántaros de música, agricultura, hidrografía, hidráulica, dominio de la piedra, textilería, curanderismo, alquimia, urbanismo, adecuación a la naturaleza, construcción, alfarería. Todos y cada uno de ellos muy importantes que serían guardados, estudiados, aprendidos y conservados en la memoria de los actuales ancianos y amautas, para que así perviva el saber de los ancestros. Cuando el universo no existía tal como ahora es, sino cuando la noche gobernaba todos los días, en esa época, la Tierra era una piedra negra calcinada por un universo regido por un sol que brillaba
100.000 veces más, y calcinaba todo lo que se ponía a su alrededor, y por una luna que enfriaba todos los planetas hasta convertirlos en hielo más ardiente que la lava. En esa época, del centro de la Tierra surgió un rayo de sol que resplandeció como 10 millones de soles, y que rompió el compromiso que había entre el sol y la luna. El rayo construyó la lluvia y los vientos, y de su luz nació un día más ordenado. Esa memoria estaba en el Pokenkancha. De esas historias estaba guardada en los innumerables registros que existían en el Pokenkancha. En el Pokenkancha estaba el recuerdo de la fiesta de la Yamarca, el homenaje a los muertos que se realizaba en noviembre, porque en noviembre llegaba al Cusco y con él traía el Ayamarca, una de las fiestas más impresionantes de la parafernalia del mundo andino. En el templo del Joricancha, los sacerdotes vestidos con sus túnicas negras y mantos blancos iban diligentemente de un lugar a otro, preparando en su más mínimo detalle la celebración del culto a los difuntos. Las momias de los incas en el templo del sol y de las collas en el templo de la luna, y las collas y las momias de todos los ayllus, de todas las parcialidades, de todas las casas incas, recibían homenaje, recibían sus comidas más deliciosas y sus bebidas más antojadas. Eran mudados de adornos, cambiados de ropa. Centenares de sacerdotes, confundidos todos en una marea negra, confundían aún más a su pesar este increíble rito que se iniciaba en el Joricancha. Todas esas impresiones estaban guardadas en el Pokenkancha. En el Pokenkancha estaba escrito toda la historia de los incas gobernantes. Estaba escrita la historia de los 7 Pachacútec que habían gobernado nuestro pueblo. Estaba la historia de los 9 Manco que habían gobernado nuestra historia desde más de 5.000 años atrás. Ahí estaba guardada la historia de los incas. Y ahí fue donde se dirigieron los españoles como primer punto de ataque. Antes de atacar el Joricancha, antes de recoger el oro que abundante había en el templo, abundante es palabra escasa para decir lo tanto que había, prefirieron ir al Pokenkancha, destruir sus altos muros, quemarlo todo, destruir los cántaros, quemar los tocapus, quemar los pergaminos, destruir las piedras talladas. Fue un acabose, pero no terminó ahí la historia. Para terminar esta parte sobre fuentes y saberes, quisiera conocer qué piensas de las expresiones sincréticas, ¿verdad? El sincretismo y la conservación de los saberes originarios también. Al respecto, es bueno decir que este sincretismo que cabalmente se puede observar en el Cusco todos los días, porque hay que recordar que el Cusco es una ciudad donde todos los días hay un festejo de un santo, de un mártir, de un beato, del aniversario de una capilla, de la intronización de un santo. Entonces, este sincretismo ha sido una experiencia nueva para los historiadores, para los sociólogos, porque de estos 500 años de sincretismo en lo religioso y en lo social, nunca ha habido un resultado final. Los españoles, los cristianos, siguen en su mundo occidental y los andinos comparten ese mundo occidental, esa creencia occidental, pero escondiendo dentro de esa fiesta, dentro de esa creencia, sus propios mitos, sus propios
recuerdos. Por ejemplo, en la fiesta del Corpus Christi que hay en el Cusco, uno de los santos que desfilaba en esa fiesta, reemplazando a las momias de los incas, era San Cristóbal. Y San Cristóbal era el santo más pesado de todos los que estaban en la promoción, en la procesión. Pesaba una barbaridad. Tan es así que hasta accidentes de aplastamiento hubo por la cantidad de gente que se aprestaba a cargar al santo. Entonces, como su capilla del santo está en una loma alta del Cusco, integrada a la ciudad, claro, y por calles estrechas era imposible bajarlo, y alguien decidió averiguar por qué pesaba tanto este santo. Un día lo bajaron al santo y vieron que el santo no pesaba tanto como parecía pesar. Entonces dijeron, es el anda la que pesa, las maderas deben ser muy pesantes, pero no, era que dentro del anda, amarrado con sogas y con cueros secos, al centro mismo, como un tape, como una conjunción de todos los puntos, estaba una piedra enorme, una piedra grande, sagrada, que los campesinos de Sacsayhuamán, de las comunidades de Sacsayhuamán, adoraban y la habían introducido en el anda del santo. Cuando retiraron la piedra, el santo ya no pesó, y para disimular ese peso, los curas dijeron, le hemos cortado los pies al santo, le hemos sacado un poco de los muslos para que no pese tanto. Desde esa vez, los campesinos comuneros, de los ayllus de la comunidad de Sacsayhuamán, nunca más bajaron a la fiesta. Ese es un ejemplo del sincretismo. No hay sincretismo. Muy aclarador y muy revelador, de verdad. Y cuando hablas de esa imaginación que brota, ¿verdad? Es increíble lo que es la cultura, ¿verdad? En este caso, ser parte de la comunidad cusqueña, ¿verdad? Ser parte de esa cultura tiene un innumerable valor y una riqueza muy grande que debemos apreciar. Vamos a pasar a la última sección de preguntas que se llaman aprendizajes y conclusiones. Entonces, para empezar, quisiera conocer a Mauta. ¿Cuáles siente que han sido los principales cambios culturales que ha observado en el Cusco actual? En el Cusco actual hay un renacimiento de la sociedad inca y su verdadero valor frente al consenso universal. Todos los campesinos, todos los habitantes rurales y también los campesinos citadinos ahora ven con otros ojos su origen. Ya no es el indio explotado, sumiso, ahora es el indio originario de este lugar que vive una vida diferente, una conducta altiva, un rescate de su idioma. Ahora en el Cusco hay una revolución por aprender el quechua. Hay academias, hay personas, hay institutos, instituciones, las universidades, los colegios. Hay una revaloración del quechua, sobre todo en el Cusco. Aunque es un programa a nivel nacional, pero es en el Cusco donde tiene fuerza y gravedad. Otro cambio que se observa culturalmente en el Cusco es la vuelta al rito y al mito inca. Ahora, cuando yo hace 20 años empecé a hacer público los pagos a la Santa Tierra, convocando por radio y por televisión a la gente, la primera vez fueron 40 personas. 20 años después, habían 4.000 personas. Cuando empezamos las celebraciones, solamente habían en el mercado central del Cusco 4 establecimientos comerciales que vendían y ofrecían los despachos a la Santa Tierra, toda la parafernalia que acompaña a estas ceremonias. Ahora hay casi 150. Antes era escondido que alguien
ordenase a un campesino que le haga una ceremonia de pago a la Santa Tierra. Ahora es un honor, es una reivindicación social, es un acto de nobleza honrarle a la Santa Madre Tierra, libremente, activamente, como yo lo hago, acudiendo a las casas de los cusqueños, hacerles pagos a la Santa Tierra, que ellos publicitan en sus face. Ese es el cambio cultural que también veo. Y otro cambio cultural es que la gente está empezando a vestirse como se vestían antes, con chullo y hojotas y chaleco de telas incas. Hay una identidad nueva en el Cusco. Eso me alegra. Y a mí también me alegra un montón. Quisiera saber, bueno, ya básicamente nos ha dicho que no existe como o sea, hay como una vuelta, ¿verdad? Una vuelta a esa andada, ¿verdad? De las costumbres. Entonces, ¿cómo se ha mirado o cómo se dirige en tema de la filosofía andina en torno a esos procesos culturales, ¿verdad? De dominación y poder moderno que se ha implantado? Si sientes que existe todavía algún grado de conflicto, ¿verdad? De dicotomía, por el contrario, ¿verdad? Como nos estabas diciendo, hay una vuelta a andar, ¿verdad? A esas costumbres. Básicamente, esa mirada moderna, el conflicto. Hay una negación, se podría decir, de lo occidental. Hay como una puesta en la balanza que si todo lo que hemos aprendido en estos 500 años tiene algo de valor, si tiene algo de valor su religión, si tiene algo de valor su democracia, si tiene algo de valor su economía, si tiene algo de valor su sociedad y sus valores. Y la respuesta es un tanto negativa. No nos han enseñado nada o nos han enseñado poco. Han suplantado nuestra filosofía por filosofías cartesianas, han suplantado nuestra filosofía por filosofías sartreanas que no encuadran, que no focalizan dentro de nuestro pensamiento andino. Hay un proceso que con esta pandemia se ha mostrado muy fuerte en el campo, en las comunidades rurales. Dicen, ustedes, los mistis, refiriéndose a nosotros, los mistis tienen miedo a estas cosas. Nosotros comiendo cuy no nos va a dar ningún virus. Nosotros tomando nuestra chicha no nos va a dar nuestro virus. Entonces, hay un rechazo y hay una revalorización de lo propio como válido y verdadero, y no lo extraño, lo ajeno, que nos ha llevado en el Perú a una de las etapas más duras que estamos atravesando, cuál es el de la corrupción. 5 expresidentes, uno tras otro, tras otro, tras otro, ladrones del presupuesto público, por millones de dólares. Eso hemos heredado. Hemos heredado un sistema social médico que no se da abasto ni para el 10% de la población. Hemos heredado caminos que solo van de ciudad en ciudad y no van a recoger los productos agrarios al campo. Tendremos que volver a las yuntas de llamas para bajar con nuestro chuño y nuestro mote de los cerros a la ciudad, porque la ciudad no ha llegado al campo. Quisiera conocer si podrías darle algún consejo a una persona que quisiera acercarse a esta filosofía ancestral. ¿Cuál sería el primer consejo que le podrías dar? Yo diría, en este caso, que hay que reaprender todo lo que nos habían enseñado, tenemos que desecharlo como que es una verdad. Para poder aproximarnos al conocimiento andino, tenemos que ser nuevos hombres, nuevos seres. Tenemos que ir otra vez a lavar nuestra conciencia, a limpiar nuestros conocimientos tergiversados, tergiversantistas, investigar en el concurso de todas las ciencias, pensar con filosofía andina, hablar de Dios, de Iraterse,
Hueracocha, Pachayachachi. Hablar del amor, hablar del respeto entre las personas, hablar de la obligación del Estado y la responsabilidad del hombre frente a su sociedad. Si no, no nos vamos a acercar a la filosofía inca, porque la filosofía inca es acción, es actitud, sin reservas. La filosofía inca se vive, no se estudia, se aprende mirando a los otros, discerniendo con razón todo lo que la vida nos ofrece como conocimiento. Para poder comprender e investigar la filosofía andina, hay que recurrir nuevamente, digo, a la oralidad, a las viejas lecciones. Hay que volver a entrar a las bibliotecas que guardan los templos, porque ahí están escondidos muchos saberes que los españoles no quisieron dar a conocer sobre los incas. Hay que entrar a la fuerza, abrir las bibliotecas y revelar lo que guardan ahí sobre textos que han escondido celosamente. Esa es la tarea. ¿Nos podrías dar como una última idea, digamos, de esa prospectividad, ¿verdad?, a futuro, esas ideas de la filosofía, digamos, que maneja lo andino, sobre qué espera el ser andino en la forjación de sus utopías, ese porvenir, ¿verdad?, esos retornos, ese Pachacuti, etcétera? Pachacuti es el trastocamiento de la tierra, es la vuelta al tiempo, es una promesa que los incas guardan dentro de sí, que los andinos guardamos dentro de nosotros, como que alguna vez nuestro pueblo va a ser reconocido, como que alguna vez algún gobernante va a pensar en el pueblo olvidado y como el inca va a recorrer el imperio ordenando que las cosas malas desaparezcan, buscando que las cosas buenas surjan. Ese es el Pachacuti. Y el Pachacuti viene acompañado de la memoria del Incarri, el Inca Rey. Un Inca nuevo para un tiempo nuevo, un Inca que está creciendo de la cabeza cercenada de Atahualpa y que fue llevada por Amautas a la cumbre de un cerro nevado. Desde ahí la cabeza de Atahualpa está creciendo para abajo, ya se va a echar a andar. Ese mismo mito que acompañó a Manco Inca II cuando se subleva contra los españoles y se hace fuerte en Vilcabamba y durante más de 25 años los tiene atormentados. Esa cabeza cortada también está renaciendo. Y la cabeza de José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru II, descuartizado, intentado descuartizar en el Cusco, pero 4 caballos no pudieron arrancarle los miembros. Finalmente le cortaron la cabeza. De esa cabeza está naciendo el Incarri, el nuevo rey, el Inca que caminará juntando a su pueblo, devolviéndole a su pueblo la honestidad, la sacralidad, la responsabilidad, su historia. Ya casi para terminar, ¿qué mensaje final de parte del Cusco cree que es lo infaltable para toda la humanidad? La ciudad del Cusco es a las puertas y ha entrado el siglo XXI, una urbe superviviente de la milenaria metrópoli que fundó Manco Cápac y perennizaron con Pachacuti a la cabeza todos los incas gobernantes. Al Cusco todos le debemos atención, debemos velar por su supervivencia y estamos obligados a interesarnos en el tratamiento que se le da en todos los aspectos, tanto urbano, paisajístico, de reconstrucción y de restauración. El Cusco no puede estar a obligación exclusiva de unos pocos, como el Ministerio de Cultura o las municipalidades. Todos tenemos que velar por la integridad del Cusco, no solo su forma material y urbana, sino fundamentalmente su esencia espiritual. Por eso desde el Cusco yo invoco a todos los que están comprometidos en este trabajo de ligar los aprendizajes andinos
a los chilenos, bolivianos, que van a participar como una sola hermandad, los invito al Cusco. Seré su guía, seré su conductor. Vengan al Cusco a conocerlo. El Cusco tiene una historia por develar y qué mejor que cada uno de ustedes venga a deslumbrarse con la historia de los incas. Ya para finalizar, nos gustaría que, si fuera posible, pudiera recitar un fragmento, ¿verdad? Ya sea un cuento, una poesía o alguna oración que quisieras decirnos. Claro, me gustaría hacer un pequeño relato de un cuento que está publicado en el número 4 de Cuadernos Andinos. Dice: el 15 de noviembre de 1533, el español Francisco Pizarro y sus hombres ingresaron al Cusco. La ciudad ya estaba advertida de su llegada y se prepararon todos los actos correspondientes a la ceremonia de intronización religiosa de la fe cristiana en los templos del sol y de los dioses quechuas. La noticia ensombreció el semblante de los coscorunas y una profunda pena desgarró su doliente humanidad. La carne se destrozó prefiriendo la pira o el tumi inca, que cortaba vientres con la facilidad de un roce, y a la pena de ver cambiada nombre, tradición y vida. La noche anterior al negro día, centenares de piras funerarias de nobles y sacerdotes cusqueños iluminaron la noche, compitiendo con crepitar de dolor y muerte a los ayes de suicidas que prefirieron rebanarse el vientre a cambiar su sagrada adoración por el sol. Así dice un pequeño párrafo de un cuento. Muchísimas gracias. Si tuvieras algo más que decir, digamos, de parte tuya, como parte de la entrevista, pensamiento libre, lo que quisieras decir, lo puedes hacer. Bueno, yo quisiera decir que la filosofía, la moral, la sabiduría y la fe andina hallan hoy en el espíritu del Coscoruna campo fértil para recuperar el ancestro y volver a componer el alma quechua, demostrando sin duda la valía de nuestra cultura. Dejemos de ver al Cusco como algo turístico. El Cusco es muchísimo más que un depositorio arqueológico. Abramos los ojos y encontramos el mensaje de los ancianos malquis que nos muestran ansiosos los arcanos de su altísima ciencia en hidráulica, arquitectura, astronomía, religión, educación, arte. Vayamos al encuentro de nuestra identidad más preciada. Volvamos a releer el mensaje de las piedras, comulguemos en quintus de coca y recurramos a nuestra propia solución para nuestros propios problemas. Muchas gracias. Muchas gracias.